¿cuáles son? Sudoración, radiación, ¿En qué consiste la sudoración? es un mecanismo de respuesta. Vamos a ver si logramos. ¿No lo has visto en fisiología? En una regulación de temperatura tiene que haberlo visto. Ajá, ¿en qué consiste la sudoración? Es un mecanismo de respuesta. Tenemos unas glándulas que están en la piel. ¿Cuál es el nombre de esas Hay glándulas? glándulas sebáceas. Sudoríparas. Ah, Sudoríparas. tienen otro nombre. No, sebácea es otra cosa. Sebácea tiene que ver con la producción del sebo, de la Las grasa endocrinas. corporal. Endocrinas. Ecrinas. Endocrinas, ¿viste? ¿Ok? Ya tengo yo por aquí. Glándulas Endocrinas o ecrinas. exocrinas. Correcto. Bien. ¿Cuál es la regulación de esa glándula? El sistema La simpático. regulación. Hay dos tipos de regulación. Una es neurológica y la otra es endocrina. ¿Cuál es esa regulación? La del Si lo vieron, que lo rasparon en esa materia. Sí. Sí, yo sabía. Casi. Ok. Bueno, fíjense, esa glándula es interesante porque tiene doble control, simpático y parasimpático. ¿Ok? Y ya veremos por qué nos interesa el sistema parasimpático. Porque hay drogas que pueden interferir con la sudoración, sobre todo en individuos de edad o en diabéticos que tienen problemas neurológicos. ¿Ok? Bien. ¿Y cuál es la regulación endocrina? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hormona de todas las que tenemos, que son bastantes, pudiera estar actuando en las glándulas sudoríparas? ¿Qué hace la glándula sudorípara? Secreción. Produce un sudor que está constituido por Líquido corporal. agua y sal. ¿Cuál sal? Sodio. Sodio. De hecho, hay enfermedades en donde está alterada la secreción de las glándulas. ¿Ok? Entonces me escapa el nombre de la patología. Pero bueno, es que afecta también el pulmón. Bueno, ahorita no me puedo acordar el nombre de esa patología, pero lo que me acuerdo se lo digo. Bueno, entonces tiene agua y sodio. Entonces, ¿quién regula el agua y sodio en el organismo? Por eso es que ustedes tienen que tener su mente abierta para poder cruzar información. Es decir, eso es lo que hace la inteligencia artificial. Pero, oye, yo espero que la inteligencia humana sea mejor que la artificial. Crucen las cosas. ¿Quién regula el agua y sodio en el organismo? ¿Qué hormona? Antidiurética. No puede ser. La antidiurética. Bueno, puede ser antidiurética, pero en este caso no tiene que ver con el sodio. ¿Quién tiene que ver con el sodio? La aldosterona. Entonces hay receptores de aldosterona en la glándula sudorípara que cuando el individuo está perdiendo sodio, actúa reabsorbiendo o evitando que se pierda ese sodio. ¿Ok? Bien. Bueno. ¿Por qué la sudoración funciona como... ¿Por qué la sudoración funciona como regulador de temperatura? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Dónde está aquí? O sea, yo no tengo ni idea, pero ¿Quién estudió físico-química? ¿No ha llegado? seguramente está buscando saber, ¿no? Entonces, No ha llegado, ¿no? Sí, estoy afuera vendiendo libros. Ok. Que todavía no lo reconozco a todos, no lo recuerdo. Pero ustedes ven las cosas. Entonces, ¿cómo es el mecanismo por el que se regula la temperatura cuando uno suda? Puede ser. bueno, La evaporación. ¿Ok? Y ya veremos que hay casos en los cuales la evaporación no es tan efectiva y por lo tanto hay problemas. Y ya vamos a ver casos. Entonces, por evaporación, ¿verdad? Las moléculas adquieren
energía y pasan del estado líquido Un estado al sólido. estado de vapor. Gracioso. Y así es como se pierde calor. Es uno de los mecanismos más efectivos que hay. ¿Qué otro mecanismo existe? La radiación. ¿Qué saben ustedes de eso? El mecanismo de radiación en qué consiste. Ustedes han oído hablar de que a ustedes los pueden detectar de noche por la emisión de calor. ¿Qué Sí. tipo de longitud de onda es esa? Tú lo dijiste. Infrarrojo. Infrarrojo. Que ustedes pierden energía a través de radiación infrarroja. Y por eso existen esos detectores de infrarrojo, incluso en las alarmas de los bancos, todos esos lados. Entonces es una pérdida de calor por radiación. ¿Ok? Después tenemos la convección. ¿Qué es la convección? Fíjense, si yo les puedo nombrar eso, darle las explicaciones y me voy. Pero si ustedes no, ya lo vieron y si no lo razonan, perdemos el tiempo. ¿Ok? Bueno, perdón ustedes, lo pierdo yo. Entonces, ¿qué es convección? ¿A quién se le ha ocurrido que... ¿Qué hace? ¿Ah? No. ¿Para qué ustedes compran un ventilador? Échame aire. Para mover el aire caliente que está alrededor del cuerpo, que a veces el ventilador calienta más que Sí. si uno está en la guaira, es peor. Pero ese es el mecanismo de convección, es decir, son las corrientes de aire que mueven el calor corporal a otro ambiente que donde hay menos temperatura. Por eso es que no vino el de la termodinámica. Y la conducción, ¿qué es la conducción? Cuando ustedes transmiten el calor a un cuerpo que es más frío. ¿Cierto? Entonces, a veces hay expresiones como ¿qué están haciendo ahí calentando ese asiento? ¿Verdad? En vez de aprovechar las cosas. Okay. ¿Quedó claro entonces? Con esos mecanismos es que va a funcionar toda la teoría que vamos a describir. Esto es básico. ¿Ok? Bien. Volvemos otra vez, fíjense, les dije que la definición de homeostasis era muy importante y estos, fíjense, son mecanismos homeostáticos, ¿no? Los animales de sangre... Los animales de sangre caliente son animales homeotérmicos, porque ellos son los que pueden regular la temperatura. Generalmente los mamíferos pueden hacer eso. ¿Ok? ¿Y cuál es la contrapartida a los animales homeotérmicos? Ah, alguien lo dijo. ¿Cuál? Poikilotermo. Poikilotermo, es decir, son las serpientes. Las serpientes no producen su calor corporal, sino lo adquieren del ambiente. ¿Okay? Generalmente anfibios en general. ¿Ok? Bien, pero a nosotros nos interesan los homeotermos por ahora. Entonces, fíjense, las fuentes de calor pueden ser internas, el metabolismo, ¿ok? Pueden ser externas, como la radiación del ambiente. Pasa, y existe un fenómeno que se llama aclimatación, que es muy importante porque es el que nos permite enfrentarnos a todos esos cambios de temperatura ambiental. Los efectos producidos por el calor, como es lógico, pueden ser generales o pueden ser locales. ¿Okay? Claro, y tenemos un ejemplo de ¿cómo se llama esto? Del efecto ambiental, ¿no? Ahora estuviéramos ahí. Bien, entonces los efectos generales del calor pueden ser hasta beneficiosos, ¿verdad?
porque producen vasodilatación. Ejemplos son los saunas, los baños termales, las lámparas infrarrojas, el ultrasonido. Eso lo hacen los fisioterapeutas, tienen esos mecanismos para calmar el proceso inflamatorio, ¿verdad? O degenerativo. Y los patológicos son generales, como la fiebre, el agotamiento por calor, los calambres por calor, el golpe de calor, y locales, las quemaduras. La tolerancia al calor va a depender de algunas condiciones. Por ejemplo, se tolera mejor el calor en reposo que en ejercicio, eso lo sabemos todos, pero y tiene que ver mucho con la humedad ambiental. ¿Por qué la sudoración es inefectiva cuando la humedad ambiental es alta? ¿Por qué la sudoración se vuelve inefectiva cuando la humedad ambiental es alta? Ajá, exacto, porque la presión parcial de agua de la atmósfera es muy elevada y ustedes no pueden evaporar. ¿Alguien ha ido al Amazonas? ¿Ha estado metido en la selva, por allá abajo? Ustedes que van para allá, ¿sí? ¿Qué sucede cuando empiezan a sudar ahí? Tienen que trasladar lo que les pasa a ustedes en la vida real a estos conceptos que son poco abstractos, ¿ok? El que ha estado en un ambiente muy caluroso, donde la presión parcial de agua de la atmósfera es elevada, tiene que saber qué le pasa. ¿Qué les pasó cuando estuvieron en Amazonas en ese calor que hace elevado? Te ahogas. ¿Ah? Te ahogas. Aparte que te ahogas, ¿qué más? Sudas a gotas. Sudas a gotas. Y las gotas, el agua cae, pues no se evapora. ¿Se entiende? Entonces pierden mucha agua. Pero ¿qué ocurre? Fíjense lo que dice aquí. El límite de tolerancia cuando la temperatura ambiente esté 48 grados Celsius es baja. Fíjense que 20%. Cuando la temperatura esté 32, se tolera mejor hasta un 95%. Perdón. Si hay mucha humedad ambiental, ¿ok? Como un 95% de humedad ambiental, ustedes toleran menos los cambios de temperatura, es 32 grados. Quedó claro, ¿no? Eso que está ahí representado. Si la presión parcial de agua de la atmósfera es baja, toleran temperaturas más altas. ¿Quedó claro? Sí. No es confundida. Pasa. Entonces, manifestaciones clínicas generales del calor, del aumento de la temperatura ambiental. Obviamente, una de las primeras cosas es la taquicardia. ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes que hay taquicardia cuando aumenta la temperatura ambiental? Usen la luz. Bueno, yo voy a seguir, porque si no aquí nos va a agarrar la 1 y tanto y no vamos a poder terminar. Fíjense, la taquicardia es una explicación de la caída de la presión de agua, de la presión arterial, ¿ok? Por pérdida de agua. ¿Okay? Hay una ligera hipertermia, después les voy a dar las definiciones de fiebre, hipertermia, etcétera, que son muy variables y cambian de revisión a revisión, ¿ok? Pero por ahora confórmense con que es ligera y estamos hablando de 38,5 grados Celsius. La presión arterial es inestable, ¿ok? Porque hay vasodilatación a nivel de la piel, edema moderado por salida de agua de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Sensación de opresión y astenia, que la nombraron por ahí, cefalea frecuente, apatía alterna con crisis de irritabilidad. Una de las cosas que afecta más el calor es el sistema nervioso central. Entonces vamos a ver las afectaciones del sistema nervioso central.
La aclimatación generalmente ocurre entre 7 y 15 días. ¿Y a qué se debe la aclimatación? A que los mecanismos de sudoración, ¿verdad? Adaptación por aumento de la eliminación del calor a través de la sudoración. Glándulas sudoríparas disminuyen, por supuesto, la pérdida de sodio, pero ya ustedes saben por qué, por efectos de la testosterona. Ok. Bueno, esto no tiene mayor, esto es algo práctico que ustedes conocen. Hay dos patologías que ya las nombraron, que es el agotamiento por calor. Personas que trabajan en un medio muy caluroso presentan taquicardia con marcada vasodilatación periférica, ¿okay? Ya eso lo nombramos, sensación de debilidad, mareo, vértigo, cefalea, náuseas, anorexia, lipotimia. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es la lipotimia? Entre síncope y lipotimia. Ajá. Ocurre súbitamente, ¿verdad? Ustedes han visto las películas donde el tipo se siente mal, o las mujeres, generalmente son mujeres, se sienten mal y se acuestan en el sofá, no llegan a caerse al piso. Eso es importante. Okay, es un ejemplo práctico. Bien. Astenia, que puede llevar al colapso. ¿Saben lo que es astenia, no? Fatiga. ¿Ah? Fatiga. Fatiga. Hipotensión, disminución del volumen plasmático y vasodilatación. Piel húmeda y fría, presten atención a esto. En el agotamiento por calor, la piel es húmeda y fría. Esto lo puse en negrita, se me olvidó. Dilatación pupilar, ¿verdad? Hay calambres, una hiponatremia y pérdida de líquido, y un ejemplo es, por ejemplo, cuando está haciendo ejercicio intenso en altas temperaturas ambientales, ¿verdad? Fíjense, es una tenista, la temperatura corporal sufre variaciones moderadas y puede ser normal, ¿ok? Eso no se afecta de manera crítica. Pero en esta patología, fíjense que están los calambres por calor, contracturas musculares dolorosas, después de ejercicio intenso en ambientes cálidos. ¿Okay? Este es un tipo de calambres, ¿okay? Es por calor, pero hay otros calambres que están asociados a patologías neurológicas. Eso no lo estamos tocando aquí, sino solamente lo que está relacionado con el calor. Cambio fisiopatológico, pérdida de líquido hasta de 2.5 litros en una hora, hay concentración, disminución de cloro y sodio en plasma, disminución de electrolitos en orina. ¿Sí? ¿Es lógico eso? Disminución de electrolitos en orina. Bueno, haber dicho que sí ya. Claro que sí, porque usted tiene que compensar, no van a perder sodio y agua si ya tienen caída del volumen plasmático. Claro. Entonces la aldosterona se activa y se activan todos los mecanismos de compensación de aumento de la presión arterial, ¿está claro? Renina, angiotensina, aldosterona, que lo van a ver en cardiología, es muy importante. Ese mecanismo no se les puede olvidar nunca en su vida. ¿Quedó claro? Sí. Activación de los mecanismos de sed, aumento de la ingestión de agua, y eso es contraproducente si se ingiere más agua y no se ingiere poco a poco. Por eso ustedes no han visto las películas, es que ustedes tienen que adaptar lo que se ve en las películas a estas cosas, a la medicina. Toma un sorbito primero, el tipo está deshidratado en el calor del desierto y no le dan el agua para que se llene, no lo toma de a poquito. Ustedes no han visto eso. Tienen que haberlo visto. ¿Okay? Bueno, ese es un ejemplo de que no evitar la hemodilución de ese individuo que ya perdió agua y electrolitos. ¿Quedó claro? El tratamiento es colocar al paciente en un ambiente fresco, ¿okay? Igual que en el agotamiento por calor. Aumentar la ingesta de sodio, la hidratación con solución fisiológica, pueden hacerlo vía intravenosa. O si no, los que tuvieron una idea fantástica, a veces
Uno tiene que pensar cómo ganar dinero en vez de dedicarse a esta carrera. Lo que hicieron el Gatorade, ¿qué es el Gatorade? Electrolito. Agua con electrolito. Simplemente es agua, azúcar y algunos que no tienen azúcar, por ejemplo, hasta para diabéticos, pero sí tiene sodio y tiene potasio, que es lo que se pierde cuando uno se deshidrata. Y es una solución sencilla, bueno, baratísima. Lo que tienen que sacarle el sodio al mar y el potasio también, porque ahí también en la sala hay potasio. ¿Me entienden la idea? Que a veces uno pierde el tiempo haciendo esto en lugar de estar inventando cosas. Ahora sí vamos en algo que es mucho más serio, que es la hipertermia por calor o golpe de calor. No es lo mismo estar agotado que estar golpeado. ¿Quedó claro? Sí. Okay. Bien, en este caso fallan los mecanismos homeostáticos. Ahí. Ajá. Fallan los mecanismos homeostáticos de la regulación térmica. ¿Ok? Hay factores predisponentes, aumento del ejercicio físico, aumento brusco de la temperatura ambiental, las oleadas de calor que sobre todo afectan a los ancianos, ¿ok? Y a gente que tiene patologías como la diabetes y otras patologías neurológicas donde no hay regulación de los sistemas de control de la temperatura. La edad y estado de salud previo del paciente son importantes, ¿verdad? Consumo de medicamentos anticolinérgicos, diuréticos y diuréticos. ¿Por qué los anticolinérgicos son problemáticos en estos casos, sobre todo en ancianos? ¿Ustedes comieron? Yo No, ¿verdad? Algunos no. Porque es ¿Por qué regular. los medicamentos anticolinérgicos? ¿Qué es un medicamento anticolinérgico? ¿Que bloquea quién? Ok, ¿y por qué es malo que tomen medicamentos que bloquean los receptores de acetilcolina? No, porque no tiene capacidad de adaptarse al calor. ¿Por qué? No se activa el 100%. Por ejemplo, ¿Por qué? Sí, acuérdense que esto es pura fisiopatología. Si yo le pregunto por qué, es fisiopatología. ¿Por qué? No puede adaptarse al calor. porque por ejemplo no puede hacer ni la vasodilatación ni el corazón puede aumentar la frecuencia cardíaca para el calor. Bueno, pero no lo aumenta con el sistema colinérgico. No, pero también afecta si no se, o sea, si no Pero ¿qué mecanismo le dije yo que era el principal de regulación de la temperatura? La glándula sudorípara y tiene una inervación colinérgica. Ah. Eso es toda la respuesta. Y si lo pongo en el examen y lo rapo, ay doctor, usted sí es malo. ¿Entienden? Ok. Quedó claro la lógica de las Sí. cosas. Tienen que empatar. ¿Está bien? Bien Ok. físico. Bien. ¿Y los diuréticos? ¿Por qué los diuréticos? Si un viejito es hipertenso y está tomando una tiacida, que es el diurético casi siempre que se usa con mayor frecuencia, ¿ah? Porque favorece la expulsión de líquidos y disminuye Claro, estás perdiendo sodio y agua, te estás deshidratando más todavía. Correcto. Entonces hay que tener cuidado con esos medicamentos en pacientes de edad y sobre todo en las oleadas de calor. ¿Ok? Hay manifestaciones prodrómicas. ¿Qué es una manifestación prodrómica? repetir. ¿Ah? No. No. No, prodrómica queda como que Que te avisa Avisa con lo que va a anticipación. pasar. Los que tienen jaqueca, los que sufren de cefaleas de fuerte intensidad activa. La jaqueca no, ¿cómo le decimos? Migraña. Los que sufren de migraña saben que les va a dar porque
sienten un áurea, algo que precede a la aparición de la migraña. ¿Eso lo saben ustedes? Ok. Eso es importante porque eso les permite tomar el analgésico en ese momento. Si lo toman después que aparecieron los síntomas, ya no sirve. ¿Ok? Tienen que ir al analgésico de mayores, opiáceos, cosas parecidas para no quitar el dolor. Pero si tienen ese pródromo, que es un aviso antes de que aparezca, entonces similares a las manifestaciones prodrómicas en el golpe de calor son parecidas al agotamiento de calor. ¿Okay? Taquicardia, sudoración, etc. Se siente mal el individuo, mareado, etc. Náuseas. Te vas a tener que acostumbrar a este bicho. La hipertermia por calor o golpe de calor, hay un ascenso progresivo de temperatura que puede llegar a 42, 43 grados centígrados. No son centígrados, son Celsius. Está claro, pero uno se acostumbró toda la vida a llamarlo centígrados, pero son Celsius. ¿Ok? Postración marcada, piel caliente y seca. Acuérdense la diferencia con la otra. Taquicardia, caída de la presión arterial, polimia marcada, trastornos neurológicos que pueden llegar al coma. Ok, ya estamos hablando de palabras mayores. Ahora, ¿qué es lo que les iba a decir yo? ¿Cuándo creen ustedes que una persona o qué profesiones son las que están expuestas a tener un golpe de calor? Los trabajadores de la ¿Qué calle. profesión? Los agricultores. Sí, puede ser agricultores. También, todo el que esté expuesto a la radiación solar, pero fíjense que esa gente no es frecuente que le dé. Son los que trabajan, por ejemplo, en la siderúrgica, en los altos hornos, donde las temperaturas son altísimas. Esa gente está muy susceptible a sufrir un golpe de calor. Y los otros que pueden también sufrir eso son los panaderos. ¿Ok? ¿Quedó claro? Fíjense que casi nunca uno ve que los albañiles le dé eso, ni tampoco a los agricultores. Esa gente lleva su sombrero y además en lo que empieza el aumento de temperatura ambiental, bueno, llevan bastante agua, se meten debajo de un árbol. ¿Está claro? Agotamiento importante, aumento importante de la temperatura corporal. Ok, vamos a ver la fisiopatología. Factores predisponentes, temperatura ambiental que supera la temperatura corporal. Ya nombramos la causa. Humedad relativa del aire muy elevada. Ya dijimos por qué. Sudoración excesiva que lleva a agotamiento de la glándula sudorípara y cese de la sudoración. Fíjense la importancia que tiene la sudoración. Diría que es el mecanismo más importante. Cuando hay agotamiento de la glándula sudorípara, ya empiezan a trabajar, pero como todos los órganos, llega un momento en que ya no responden. ¿Okay? En ese momento el individuo está muy susceptible a sufrir un golpe de calor. Otra vez tenemos afectación del sistema nervioso, lo que les dije, fíjense, trastornos psíquicos, agresividad, alucinaciones, convulsión y coma, daño endotelial, hemorragias petequiales, daño neuronal, células de Purkinje del cerebelo, son muy susceptibles al aumento de la temperatura corporal. Y hay unos trabajos donde se hacía agregación plaquetaria a diferentes temperaturas y las plaquetas son muy susceptibles a agregarse cuando la temperatura corporal aumenta. ¿Quedó claro? Okay. Por eso es que hay hemorragia, aparte del aumento del líquido, de la pérdida de agua por el endotelio que está vasodilatado, aparte de eso también las plaquetas están afectadas. ¿Okay? Bien. Afectación del centro vasomotor, en el bulbo raquídeo, trastornos residuales, paraplegia, disarquia, amnesia parcial y trastorno cerebeloso, es decir, puede crear daños a largo plazo.
En el aparato circulatorio, colapso cardiovascular, factores centrales cardíacos como alteraciones electrocardiográficas y paro cardíaco. Entre las alteraciones electrocardiográficas está la fibrilación ventricular. Lo mismo auricular que ventricular. Ventricular es mortal. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Alteraciones también de los electrolitos, por pérdida de potasio. Entonces eso afecta en el electrocardiograma la forma de la onda T. Okay, las ondas T picudas casi siempre son por hipocalemia. Pueden decir hipopotasemia, pero lo correcto es hipocalemia. ¿Okay? Para que usen los términos médicos como es debido. Periférico, disminución del volumen circulante, resistencia periférica por supuesto cae, eso explica la taquicardia y la hipotensión. ¿Okay? Todo esto es lógico, aplicado a lo que ustedes ya han estudiado. ¿Okay? No es nada. Fíjense, en el caso del riñón hay proteinuria, cilindros hialinos y granulosos. ¿Cómo saben ustedes que el daño renal es alto o bajo? Eso no se lo dieron en medicina. ¿Ah? Sí, pero ¿qué ves tú en la orina para tú saber que el daño es renal, por ejemplo? La deshidratación. La proteinuria puede ser, pero la presencia de cilindros hialinos, que son proteicos, y granulosos, que son células. ¿Okay? Eso les dice que el daño renal es alto. ¿Veo claro? Hay oliguria, uremia, retención de productos nitrogenados, pero obviamente aparece en el hígado cambios, aparece al igual que los cambios renales. Ictericia, que aparece a las 24-72 horas, aumento del tiempo de protrombina, que es una de las proteínas producidas en el hígado, ¿verdad? Otras alteraciones, leucocitosis, hemorragia, aumento de la flexibilidad capilar, hipoproteominemia. ¿Cómo vamos al tiempo? 1 y 33. 1 y 33. ¿Cómo te sabes la hora tan rápido que estás haciendo? Una de las cosas más comunes es, bueno, tiene insolación. Insolación es por efecto directo de la radiación solar. Que tiene otras complicaciones. ¿Cuál es la otra complicación de la radiación solar? Eso no es bueno para saber. Las lesiones en la piel. Cáncer de la piel. ¿Ok? Bien. Variante de los cinturones antes mencionados, o sea, depende de la severidad que esté expuesta la persona. Casos leves parecidos al agotamiento por calor y puede evolucionar hacia un golpe de calor. Pero claro, eso no es que, está solo insolado. No. ¿Ok? Lesiones en piel, quemaduras, cáncer de piel y trastornos neurológicos. Ya lo vi una vez. Esto es lo que les quiero decir. Esto es muy variable según las revisiones que uno haga. ¿Okay? Lo que es, por ejemplo, el core, cuando te dicen temperatura del core, es la temperatura central del cuerpo. ¿Cómo la miden ustedes? Nivel rectal. Nivel rectal. Podría ser a nivel rectal, debajo de la axila, olvídense de eso. Eso es como 0,5 grados Celsius de diferencia. ¿Okay? Sublingual tampoco. Lo que se hace, y se hace sobre todo con los niños, es medirlo en el conducto auditivo externo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bien. Esa es la temperatura central. Hipotermia, bueno, ya sabemos que es menos de 35 grados Celsius. La temperatura normal está en el rango de 36,5 a 37,5 grados Celsius. La fiebre es cuando ustedes tienen más de 37,5 grados Celsius, 38 ya fiebre. ¿Quedó claro? Hipertermia, bueno, fíjense, aquí es donde empieza la discusión, 37,5, 38,3. Hiperpirexia.
Acuérdense que en el golpe de calor ustedes tienen más de 40 grados Celsius de temperatura. ¿Quedó claro? Eso es importantísimo. En esos casos, ¿qué se puede hacer en el agotamiento por calor? Creo que ahí no está el tratamiento porque, bueno, el fisiopatología no lo incluyo, pero deben saber que siempre hay que retirar a la persona de la fuente de calor. ¿Está claro? E incluso cuando es agotamiento por calor, se puede colocar en la vena soluciones fisiológicas frías. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a dejar cuando yo dé fiebre, vamos a hablar de cómo se baja la temperatura corporal. ¿Ok? Bien, fíjate aquí lo que dice. La diferencia entre fiebre e hipertermia está en el mecanismo. Sí. ¿Qué significa eso? Vamos a ver rapidito que dice. Que la fiebre es una respuesta a un ¿Qué es la patógeno. diferencia entre fiebre Que la fiebre es e una hipertermia? respuesta a un patógeno. ¿Qué significa? Rápido. Bueno, básicamente que la fiebre es un mecanismo fisiológico que va a estar regulado por el organismo. Fisiológico. O sea, fisiopatológico, pues. Pero, Ah. o sea, es algo que es Pero es regulado por el debido propio a organismo. otra A la causa respuesta que no es Claro, por un externa. agente pirógeno y todo esto. Mientras que la hipertermia es por temperaturas ambientales. ¿Listo? ¿Entienden? Ok, listo, perfecto. Y las diferentes fuentes de cut-off, de corte entre fiebre e hipertermia e hiperpirexia. Hay diferentes fuentes. Eso es lo que le digo que las revisiones varían. ¿Quiénes toman esto? No sé si se los acepten en el clínico, pero ellos toman ya muy piqui. Piqui es, no sé. Efectos locales del calor, bueno, las quemaduras, ¿ok? Tienen las diferentes capas, no sé bien. Ahorro. Ahí. Ay. Dice mejor. Bueno, en cualquier caso, está la epidermis, la dermis, y están los vasos sanguíneos en el fondo de la dermis, correcto. Si una quemadura es de primer grado, afecta solamente la epidermis. Si es de segundo grado, aparecen las flictenas. ¿Qué son las flictenas? Bombas. Los Ah. bombitos de agua. Bolsas de agua. Ampollas. Bolsas de agua. Se llaman flictenas en medicina. Ampollas se lo dice la abuelita. Es ampolla. Ok, entonces son flictenas y afectan básicamente la epidermis también. Y pueden afectar la dermis. En el segundo grado. En el tercer grado ya es bastante severo, afecta músculo y puede afectar hasta hueso. ¿Okay? Cuando veamos efectos de la electricidad, vamos a ver que esos son daños severos al tejido. Esta es la ley, la regla de las 9 leguadas. Eso lo tienen que aprendérselo porque con eso ustedes clasifican si la quemadura son severas o cuánto es porque la severidad también está en relación con la superficie corporal. Y fíjense que en los niños, como hay una superficie corporal menor, 18%. es más severo, fíjense. Son graves y afectan el 25% de los adultos y 15% de los niños. ¿Quedó claro? Sí. La palma de la mano, el paciente representa el 1% de la superficie corporal. Con eso se pueden orientar. Pero esto sí se lo tienen que saber. ¿Cuánto es 18? Frente, espalda, piernas. ¿Ok? Bien. Y vamos a ver los efectos producidos por el frío. ¿Qué saben ustedes de los efectos producidos por el frío? Aquí en Venezuela esto es raro. ¿Dónde podría haber efectos producidos por el frío de esas características que está ahí? En Mérida, pero no en Mérida ciudad, ni siquiera en el páramo, está claro. Arriba, en donde hay nieve, donde hay hielo. ¿Okay? Y ese es el caso, por eso es que en Europa, esta es la Primera Guerra Mundial, esto se llamaba el pie de trinchera. ¿Okay? El pie de trinchera era un individuo que pasaba meses entre el agua, el fango y el hielo. ¿Okay? Y se le necrosaba la parte distal de las extremidades, llámese manos o pies, pero que es otra cosa que se afecta de manera importante, la nariz y los oídos. Okay, los que van al nervio,
ahí sí pueden tener problemas de ese tipo. ¿Ok? Ahora, la explicación fisiopatológica de por qué hay daño, porque fíjense que esto es igual a una quemadura. ¿Ok? Esto es una quemadura por frío, la otra es quemadura por calor. Ahora, la quemadura por frío, ¿por qué produce daño al tejido? Por la vasoconstricción. Vamos a decir a alguien, creo que ya no pasó el tiempo. Por la vasoconstricción. ¿Ah? Por la vasoconstricción. Hay que disminución de la circulación. Ok, pero ¿qué más? Además de disminución de la circulación, más profundo que... ¿Ah? Hay vasoconstricción periférica. Está bien. Te digo eso, hombre. ¿Qué más? El agua de la célula. El agua de la célula. ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿Ah? Por eso que Se congela. Se forman cristales dentro de la célula y los cristales dañan la membrana. ¿Quedó claro? Bueno, esto es algo parecido como la anemia drepanocítica. Cuando vean anemia drepanocítica van a ver que la polimerización de las cadenas de hemoglobina, debido a la hemoglobina S, produce unas agujas que rompen la membrana. ¿Ok? Y se pierde parte de la membrana. Por eso los glóbulos rojos pasan de tener una superficie determinada, pasan a ser glóbulos rojos pequeños y densos. ¿Ok? Pasa por eso. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra cosa se le ocurre? No es nada. ¿Cómo se hace en estos casos? Bueno, hay que calentar al individuo. ¿Ok? Hay que, esto es efecto del agua. ¿Ok? La temperatura baja con el agua. Y esto ya es quirúrgico, que ya no tiene recuperación, amputación. Pero antes de llegar a eso, si llegara a ocurrir, y eso también lo han visto en las películas, ¿verdad? Eso sirve en las películas. Uno aprender otras cosas que uno no sufre, ¿ok? Lo sufren los demás. Es darle calor a las extremidades, ¿ok? Evitar que se enfríen mucho. Hay uno que le dan masaje, ese tipo de cosas. Bueno, Gracias. Y bueno, esto es lo ideal, llegar a un sitio, volvemos otra vez a la playa, pero no es tan grave la cosa. Bueno, ya es, por hoy creo, ponte que